Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En esta clase vamos a hablar sobre algunos temas que es importante relacionar para que la persona con la cual estamos hablando entiendan cómo se relacionan o cómo encajan unas creencias con otras en el Islam. En esta clase vamos a hablar sobre cómo se relaciona la creencia en Allah, es decir, creer en un creador y que Él merece nuestros actos de oración, con la creencia en la existencia de la revelación y la existencia de los profetas. En videos anteriores ya hemos hablado sobre cómo llevar a la persona a que crea en la existencia de un único Dios y que ese Dios merece todos nuestros actos de oración y de devoción. Pero una vez que hemos llevado a la persona hasta ahí, el siguiente paso es que esa persona comprenda que ese Dios se relaciona con nosotros, con la humanidad, a través de la revelación. Una vez que hemos llevado a la persona hasta allí, entonces la vamos a llevar a que entienda de que esa revelación de la cual estamos hablando es el Sagrado Corán. Y el último paso sería llevar a esa persona que entienda que ese libro, que es el Corán, está respaldado por el ejemplo de una persona que vivió según sus enseñanzas. Y eso es para que crea en la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, la relación que existe entre la creencia en un único Dios y la creencia en la revelación, en la profecía, podría llevar a la persona a que lo crea utilizando el siguiente argumento. Si nosotros observamos el universo, vamos a ver que nosotros tenemos necesidades. Como seres humanos tenemos necesidades. Tenemos unas necesidades que son físicas, como el hambre y la sed, y tenemos unas necesidades que son emocionales, como la necesidad de amor, la necesidad de compañía, la necesidad de seguridad. Allah Azza wa Jal nos ha dado en la vida aquellos medios con los cuales nosotros podemos satisfacer estas necesidades. Entonces, ¿no sería lógico pensar que de la misma manera que Allah nos ha dado los medios para satisfacer estas necesidades, también nos va a dar los medios para satisfacer otras necesidades que nosotros tenemos, como son las necesidades existenciales y las necesidades espirituales? ¿Qué quiero decir con necesidades existenciales? Bueno, las respuestas a grandes preguntas. ¿Cuál es el propósito de la existencia de la creación? ¿Cuál es el propósito de la existencia de nosotros como ser humano? Si hay un creador, ¿por qué el creador permite que sucedan cosas malas? ¿Existe la vida después de la muerte? Si existe una vida después de la muerte, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que hay después de la muerte? Asimismo, también hay o tenemos necesidades espirituales, y las necesidades espirituales es lo que está relacionado con Dios. Entonces, si sentimos esa necesidad de Dios y ya hemos llegado al punto de creer en la existencia de un único Dios, entonces obviamente vamos a tener estas necesidades espirituales que son respuestas. Bueno, ese Dios se comunica con nosotros, nos ayuda. Si siento una necesidad de Él, ¿cómo me comunico con Él? Si siento agradecimiento por algo bueno que me ha pasado, ¿cómo expreso agradecimiento? Si siento la necesidad de algo, ¿cómo se lo pido? ¿Cómo aprendo qué es lo que Él quiere? Los musulmanes llamamos a estas necesidades espirituales algo que es ibada, la adoración, ¿no es cierto? Cómo nos relacionamos con Él, cómo le demostramos gratitud, todo eso entra dentro del concepto de la ibada. Despertar en ellos, en los no musulmanes con los que estamos hablando, este concepto, quizás sin mencionar la palabra ibada o la palabra adoración, es
muy importante porque la ibada es parte de la fitra, de la naturaleza innata con la cual Allah Azza wa Jal nos ha creado. Y cuando hacemos este proceso de la da'wah, de hablar con los no musulmanes, nosotros queremos despertarles esta fitra que ellos tienen dormido, porque este mundo los ha adormecido a esa sensación original con la cual ellos nacen. Dentro de las necesidades espirituales y existenciales también está el concepto de, bueno, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? Y tenemos que responder a esto. Es una pregunta que aquí en Occidente se hace mucho. Bueno, si existe un Dios, ¿por qué permite que haya dolor o sufrimiento en el mundo? Y es importante que nosotros ya hemos llegado con ellos a un acuerdo de que Dios existe, entonces no vamos a replantear de si existe un Dios, ¿por qué? Sino que la pregunta que nosotros, basado en que ellos ya creen, ya los hemos llevado a que crean en la existencia en un único Dios, sería, ¿por qué Dios permite que exista sufrimiento o mal en el mundo? ¿Por qué? Porque nuestra mente, obviamente, si existen estas preguntas y estos cuestionamientos es porque no tenemos respuestas. Y entonces, lo que estamos creando en ellos es la necesidad de que sea Dios quien nos responda a esas preguntas. Entonces, si es Él quien nos va a responder, aquí lo que nosotros estamos creando en este diálogo con ellos es la necesidad de que sea Dios quien nos explique y nos dé respuestas a estas preguntas existenciales y a estas preguntas espirituales. Nuestra mente evidentemente no nos ha podido dar respuestas. Entonces, esta necesidad nos lleva a que es Dios quien nos tiene que responder. ¿Cómo se llama esa forma de comunicación en la cual Dios responde a estas necesidades, a estas dudas existenciales y espirituales? Se llama revelación. Una vez que hemos establecido, creado este vínculo entre la creencia en un único Dios y la creencia en la necesidad de que exista una revelación, entonces vamos a poder explicar que esa revelación es el Sagrado Corán y que el Sagrado Corán fue explicado por una persona que es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, una vez más, lo que estamos tratando de hacer es darle a estas personas razones convincentes, lógicas, reales, de por qué el Islam es la verdad. Entonces, nuestro siguiente paso va a ser explicarles la revelación, lo que significa revelación para los musulmanes y lo que significa la profecía para los musulmanes.